para recibir todos juntos la palabra del Señor. Bueno, entonces, acompáñame a leer en el primer libro de los Reyes, primero de Reyes, en el capítulo 19. Vamos a leer ahí todos juntos. Fíjense lo que sucedió ahí. Primer libro de los Reyes, capítulo 19, en el versículo número 4. El tema de hoy, como ya dijimos, ¿verdad?, es el encuentro que restaura el corazón cansado. Porque saben que nuestro corazón, nuestro cuerpo tiene un límite a veces, ¿no? Y llega un punto en el que a veces el servicio o a veces muchas cosas pues pueden llegar a nuestra vida que nos pueden hacer, ¿verdad?, tomar decisiones equivocadas, decir cosas que no debemos decir. Pero bueno, vamos a aprender a través de la vida de este profeta cómo el Señor nos ayuda. Estamos ahí todos. Primero de Reyes, ¿verdad? 19, versículo 4. Fíjense lo que dice ahí. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis antepasados. Acompáñame a hacer una oración para ponernos en las manos de Dios. Amén, oremos. Padre, le damos gracias en esta hermosa tarde una vez más porque nos permite estar aquí. Gracias por todas las circunstancias, las personas que permitió en nuestra vida en esta semana para que hoy pudiéramos llegar aquí. Pedimos que nos perdone, Señor, nuestros pecados, y a lo mejor hemos llegado a este lugar con una actitud equivocada, pero ya hemos alabado y hemos adorado tu nombre y hemos reconocido nuestra necesidad de ti. Ahora pedimos, Padre, que nos des un corazón enseñable, que nos ayudes a estar atentos a escuchar la voz tras la voz, Señor, y que podamos apropiarnos en el sentido bíblico de esta palabra, de lo que hoy nos vayas a decir para vivirlo cada día, Señor. Pedimos que nos ayudes a estar atentos y que nos concedas de la guía de tu espíritu de principio a fin, Señor, para que seamos conquistados, Señor, convencidos por tu palabra, para vivir para ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos juntos decimos amén y amén. Bueno, ¿qué es lo que vamos a tratar de aprender, mis hermanos? Bueno, es que el Señor nos ayuda en nuestras diferentes circunstancias, ¿verdad? Pero fíjense, Él no solo nos da la fuerza, ¿verdad?, cuando clamamos a Él, sino que Él mismo es nuestra fuerza cuando estamos agotados. Todos en algún momento hemos estado como lo estuvo este profeta. ¿Se acuerdan de quién se está hablando aquí? De Elías, ¿ok? Bueno, como Elías, que estuvo no físicamente en un desierto, sino que más bien espiritualmente y emocionalmente sí lo estaba. Oramos. ¿Cómo se puede traducir esto? Que estamos orando pero no sentimos nada, o estamos leyendo la palabra pero no entendemos. O vamos a la iglesia, venimos aquí a la iglesia, pero a veces sentimos como que, ¿verdad?, no pasa nada, no sentimos nada. O las cargas, ¿verdad?, que a veces de la vida, de muchas cosas que a veces nosotros mismos nos agobiamos, llegan a veces a superar las fuerzas del corazón. Bueno, Elías, fíjense, este profeta de Dios, que desafió a 450 profetas de Baal, ahora quería morirse. La Biblia no esconde esta realidad, porque, hermanos, Dios sabe que su pueblo también se cansa. En este pasaje no encontramos, en todo el capítulo 19, bueno, la mayor parte, no encontramos un profeta fuerte, sino más bien a un hombre quebrado. Y precisamente ahí es donde Dios decide encontrarse con él. Qué tremendo, ¿verdad? Cómo a veces Dios permite muchas cosas en nuestra vida y es donde menos nos imaginamos que nos podemos encontrar. Bueno, ¿cuál es el contexto aquí para poder entender qué es lo que estaba pasando? Bueno, en el capítulo anterior, no vamos a leerlo todo, pero miren, él viene de un triunfo, ¿verdad?, espiritual muy importante, y de algo que, ¿verdad?, hizo con valor de parte de Dios. En el capítulo 18, ¿verdad?, él pues mata, ¿verdad?, se dice ahí a los profetas de Baal. Pero Jezabel, ¿verdad?, la esposa del rey, amenaza su vida. Después, con esa amenaza, después de todo eso, bueno, Elías tiene miedo, ¿verdad?, huye
y se deprime. Ahorita lo vamos a leer. Pero fíjense que vamos a ver cómo Dios trata con él esta etapa, esta situación, esto que él empieza a vivir, ¿ok? Entonces acompáñame a leer. Vamos al versículo 1 del capítulo 19 y vamos a leer hasta el versículo 4. En este capítulo vamos a ver cómo Dios trata, fíjense, pastoralmente, como lo que Él es, como el pastor de sus ovejas, a sus hijos cuando pueden llegar a estar cansados. Capítulo 19, ahí mismo en el primer libro de Reyes, pero vamos a leer del 1 al 4. Fíjese lo que dice ahí. Y con esto vamos a entrar a nuestro primer punto, donde Dios reconoce, se lo digo con todo el amor de Cristo y con todo el respeto, hermano, Dios reconoce tu agotamiento antes de pedirte algo más. Fíjese. Vamos a leer el versículo 1 al 4. Dice: Acab dio a Jezabel la nueva, o la noticia, ¿verdad?, de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas, porque Elías los mató a todos, fíjense. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Versículo 4. Y él se fue por el desierto, fíjense, un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y desesperado y deseando morirse. Fíjense lo que dijo este profeta después de lo que hizo, después de la victoria que tuvo en el capítulo anterior, del valor que tuvo. Fíjense lo que dice después al escuchar la amenaza de Jezabel: Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis antepasados. Bueno, fíjense, aquí Elías vemos como irónicamente o contradictoriamente, después de todo lo que pasó, le dice a Dios: basta ya, quítame la vida. Elías aquí no está siendo como negligente, más bien está mostrando, ¿verdad?, un cansancio que tuvo y un temor que tuvo después de escuchar todo lo que la amenaza que recibió de parte de Jezabel. Aquí vemos cómo Elías, después de todo lo que hizo, se muestra frustrado, con miedo, y vamos a ver cómo también traía algo ahí en su corazón. Aquí vemos, hermanos, en estos versículos, que podemos entender que aquí hay una verdad muy importante que tenemos que entender y escuchar. A veces nos podemos cansar. ¿Cuántos saben eso? Los cristianos se cansan, ¿está bien o no? ¿Quién aquí no se cansa? Los servidores también, mis hermanos que estamos en el servicio, ¿verdad? Nos cansamos a veces, ¿sí o no? Muchos líderes colapsan si no se atiende ese cansancio, fíjense, eso es muy peligroso. Y aquellos que llegan o que llegamos, ¿verdad?, por su gracia, ¿verdad?, a mantenernos fieles, muchas veces podemos llegar a un límite. Pero fíjense cómo Dios aquí, cuando le dice esto, Elías le dice esto a Dios, Dios no lo condena por estar cansado, Dios lo comprende. Pero aquí surge una pregunta: ¿cómo puede un cristiano llegar a este punto? ¿Cómo puede un hijo de Dios llegar a este punto de agotamiento? Porque pues Él nos da la fuerza, ¿sí o no? ¿Cómo puede pasar eso? Bueno, vamos a entender aquí por qué. Fíjense, lo primero que yo quisiera decir es que muchas veces puede ser por cargar responsabilidades que no fueron diseñadas para soportar solos. Sí, Elías, más adelante lo vamos a leer, pero en el versículo 10 dice una frase donde dice: solo yo he quedado. Bueno, hermano, la carga de sentir que todo depende de ti, que todo, absolutamente todo depende de ti, te puede romper. Eso rompe a cualquiera. No todo depende de ti. Nosotros dependemos de Dios. ¿Cuántos saben eso? No de nuestra capacidad, aunque Dios nos da la capacidad y la sabiduría y todo, pero es de Él quien recibimos la sabiduría y la dirección. Y es lo que aprendimos, por eso de verdad ya lo comentó nuestro pastor, pero yo lo vuelvo a decir: escuche la enseñanza de ayer y la enseñanza de hoy. Dependemos de la guía del Espíritu Santo, porque nos va a guiar a cómo tomar buenas decisiones, cuándo hablar, cuándo callar, cuándo movernos, cuándo no. Pero no creer o pensar que todo depende de nosotros. Miren, por ejemplo, cuando
los papás o los padres cargan con toda la presión familiar, ¿verdad? De los gastos, de la educación, de la instrucción de sus hijos. A lo mejor, papá o mamá, no estás viendo ahorita en tu hijo o en tu hija lo que quisieras ver, y a lo mejor eso te puede estar frustrando y puedes estar cansado, cansada, puedes estar frustrado o pueden estar frustrados. Pero es donde aquí nos recuerda el Señor que no todo depende de ti. Sí, hay un trabajo que hacer, pero hay que confiar en la palabra de Dios. Si estamos instruyendo a nuestros hijos, ¿verdad? Esa semilla en el corazón va a dar el fruto. Hay que creer. Hay que creer, no le estemos, ¿verdad?, empujando y ya, hijo, ya quiero que seas el apóstol Pablo, porque mira, no, o sea, es creer en la palabra de Dios. El papel que tenemos nosotros en nuestros hogares es que su palabra gobierne, es que el ambiente de nuestra casa sea un ambiente lo suficientemente sano para que podamos todos juntos crecer en el Señor. Amén. Pero si en nuestra casa no hay oración, si en nuestra casa no hay tiempos devocionales de leer la palabra de Dios juntos, ¿verdad? Si no nos tomamos el tiempo de darle, ¿verdad?, a nuestra familia y darnos como familia el tiempo y el lugar que Dios se merece, bueno, pues, ¿qué esperamos que suceda? Si aún, ¿verdad?, haciéndolo hay retos, hay desafíos, hay dificultades, ahora imagínense no haciéndolo. O si estamos en el servicio, otra manera de entenderlo y aplicarlo es, si estamos sirviendo al Señor y si Dios nos ha prestado capacidades, muchas veces podemos creer que si no hacemos algo, nada sale bien. Hermanos, nadie es indispensable. ¿Cuántos saben eso? Las capacidades que Dios y el talento que Dios nos ha prestado es para aprenderlo a usar. Pero cuando nosotros creemos que si nosotros no estamos, ¿verdad?, Dios no se va a manifestar, ¿verdad?, o Dios no va a obrar, estamos cayendo en un error. Y vamos a querer con orgullo, querer cargar con todo, pero no, hermanos. No es todo. Si, imagínense, hermano, que uno creyera aquí, no es que si el hermano que de alabanza no canta, no, pues no desciende la presencia de Dios. ¿Será así? Pues claro que no. Yo no puedo pensar que si yo por alguna razón no estoy, Dios ya no va a manifestarse. No, porque no depende de mí. Así que, mis hermanos servidores, si Dios le ha prestado una capacidad y le ha dado un lugar y nos ha delegado una responsabilidad, aprendamos a servir a Dios, pero saber que si por alguna razón llegamos a faltar, pues, ¿verdad?, Dios no se va. Dios está ahí. Pero bueno, en nuestro trabajo, ¿verdad?, también nosotros, si estamos a cargo de alguna responsabilidad, pues discipular. ¿Cuántos dicen amén? Discipular, porque pues también tenemos que pasar. ¿Sabía que ese es el primer ministerio, bueno, los primeros ministerios de la iglesia, hacer discípulos? ¿Qué fue lo último que le dijo el Señor a sus discípulos? Hagan discípulos, para que pasen la estafeta a la siguiente generación, para que puedan seguir llevando el evangelio a la siguiente generación. O puede ser, hermanos, que a lo mejor no estamos sirviendo, no estamos en un área sirviendo, pero que siente responsabilidad o se siente responsable de resolverle la vida a todos, pero la realidad es que no. Nosotros no podemos vivir por nadie ni decidir por nadie, ¿verdad?, aunque a veces quisiéramos. Nosotros lo que podemos hacer es orar, ¿verdad?, por otros. Y bueno, cuando Dios nos presta la oportunidad de ser de bendición para nuestros hermanos, claro que sí. Pero, hermanos, cargar más de lo que Dios nos pide es una receta segura para el agotamiento. Pregúntese, hermanos, ¿qué son esas cosas que a veces nosotros mismos nos estamos cargando de más que Dios no nos está pidiendo en este momento? ¿Qué puede ser? A lo mejor eso ahorita a lo mejor no está, pero con el tiempo, o tal vez ya cobró factura eso y nos sentimos agotados, nos sentimos cansados. Tenemos que tener mucho cuidado de no ponernos, ¿verdad?, cosas que Dios, o delegarnos nosotros mismos cosas que Dios no nos ha dado todavía. Ni pensar que si nosotros no hacemos algo, Dios, ¿verdad?, nos va a manifestar ahí. No, dejemos que Dios su palabra nos forme para saber hacer las cosas como Él quiere, ¿verdad?, el momento, en el lugar, con las personas correctas, y no darnos, ¿verdad?, ahí ponernos en un lugar que no estamos. Confiar en la palabra de Dios. Bueno, Elías estaba cayendo en eso, porque bueno, más adelante lo vamos a ver por qué. Otra cosa que puede llevarnos a un agotamiento es por vivir en un ritmo que no respeta límites sanos.
Miren, Elías venía de un momento intenso en el Monte Carmelo, ¿verdad? Ya sabemos lo que pasó, ¿verdad? Todo lo que hizo, ¿verdad? Oró, hubo una confrontación espiritual, una responsabilidad nacional, pero después de todo lo que hace, ¿cómo es posible que huyera? Después de todo lo que hizo para Dios, ¿verdad? De repente esa amenaza lo asustó, lo amedrentó. Muchas veces, hermanos, la adrenalina espiritual no es energía eterna. Podemos cansarnos, ¿verdad? Después de grandes batallas, incluso cuando a veces se gana. Por eso, hermanos, tenemos que ser muy sabios con el tiempo, ¿verdad? Y las fuerzas que tenemos. A veces leemos, ¿verdad? Que los antiguos cristianos, ¿verdad? Que oraban 27 horas. Hermanos, debemos aprender a entender que la oración, el tiempo, no solo es importante en la cantidad, sino en la calidad que le damos a Dios en nuestra oración. Personas que a veces nunca saben decir que no, ¿verdad? Hermanos que son muy nobles, ¿verdad? Que de corazón, y que a veces no saben decir que no. Tenemos que saber que muchas veces, si no tenemos la fuerza o el tiempo, la exposición, tenemos que ser sabios, porque desgastarnos de más o hacer de más puede desgastarnos. Por ejemplo, familias que viven de lunes a domingo aceleradas, ¿verdad? De que el trabajo, de que y esto, y que van para allá y van para acá, y no se dan un tiempo para detenerse, para, ¿verdad?, disfrutar de su casa, de su familia, para descansar, que viven, ¿verdad?, para allá y para acá. Padres o madres, ¿verdad?, que no, o incluso matrimonios, ¿no?, que viven sin espacios de descanso, que no se den el tiempo para pararse un poquito y meditar en la palabra de Dios, y, ¿verdad?, y en lo que Dios quiere que vivamos, y descansar un poco de todas las tareas a veces. Hermanos, ¿cuántos saben que tener un tiempo de descanso es sano para nosotros? Debemos saber eso, no un activismo exagerado, porque lo que va a pasar es que si estamos muy activos en exceso, eso nos va a cansar. Dios, recuerden que Él diseñó el descanso como un mandamiento, y tenemos que saber cómo aplicarlo. Y el estar activos demasiado nos puede, sin tener tiempos de descanso, con todas las presiones de la vida, puede agotarnos, hermanos. Y eso puede mermar nuestra vida espiritual. A lo mejor tenemos ahorita el ímpetu de querer servir en todo, hermano, pero tenemos que darnos el tiempo de que primero Dios tiene que formar en nosotros un corazón de siervos. No podemos hacerlo todo y dejemos dejar primero formarnos por Dios y entender que no nos tenemos que sobresaturar de actividades, sino de aprender a hacer las cosas en el tiempo de Dios. ¿Qué más? Bueno, por presiones externas que se acumulan. Miren, Jezabel amenaza a Elías y eso detona una crisis que venía acumulada. Muchas veces el cansancio obviamente no nace en un día. Es el resultado de presiones acumuladas por meses o por años. Por ejemplo, puede ser estrés económico también, que siempre queremos ganar más y ganar más para tener más, para dar, o para, según decimos, para dar más o estar mejor. Pero, hermanos, eso nos puede frustrar con el tiempo. Buscar ganar dinero más o tener más, solamente eso nos va a generar problemas, porque le vamos a dar una prioridad a la estabilidad económica que no tiene, y vamos a estar traicionando y cambiando el tiempo que le pertenece a Dios por querer ganar más. Pero yo pregunto, ¿se acuerdan lo que dijo el Señor? ¿Quién por más que quisiera le puede, ¿verdad?, añadir un centímetro a su estatura, ¿verdad? Por más que se esfuerce por sus propias fuerzas, o un día más a su vida. No, nadie. El dinero, hermanos, o que Dios nos concede por nuestro trabajo, tenemos que saber administrarlo, no estar buscando, ¿verdad?, ganar más. Y alcanza. ¿Cuántos saben que bien administrado alcanza? En todo bien administrado alcanza. Y eso fue lo que dijo el presidente de El Salvador, ¿se acuerdan? Dijo, el dinero, si no se lo roban, alcanza, les dijo. pues claro, bien administrado hay para todo. ¿Qué más? Bueno, algo que nos puede generar un estrés o un agotamiento pueden ser problemas en nuestra familia, en nuestras casas. Hermanos, Dios constantemente nos está ministrando, nos está exhortando, ¿verdad?, a perdonar, a doblegar el orgullo, a reconocer cuando nos equivocamos.
Y muchas veces nosotros decimos aquí en la iglesia amén, pero llegamos a la casa y se nos olvida el compromiso que hacemos aquí cuando le decimos, Señor, yo recibo tu palabra, la voy a vivir. Y llegamos a casa y lo mismo, gritos, lenguaje del mundo, música del mundo, no lo sé. ¿Cuántos saben que muchas veces herimos a quienes están a nuestro alrededor? Porque siempre decimos, ¿verdad? No, es que hace mucho me hicieron. Pero hermano, nosotros también herimos, nosotros también ofendemos. Y eso puede hacer que tengamos problemas en casa que no tratamos o no dejamos que Dios nos enseñe cómo tratarlo. Y eso con el tiempo desgasta nuestras relaciones, en ese caso, ¿verdad? Con nuestros hijos, con nuestra esposa, nuestro esposo. Y nos puede generar un cansancio, un agotamiento también. Cargas laborales, pues a veces también tenemos que ser muy sabios en el trabajo, hermanos. Si somos buenos y responsables, qué bien, eso es lo que tenemos que hacer. Pero si nos están delegando más trabajo y eso nos empieza a quitar tiempo también, o amenaza, o empieza a ser una amenaza para nuestro tiempo con Dios, tenemos que ser sabios y muchas veces decir que no, aunque a lo mejor sea una oportunidad millonaria. ¿Cuántos saben? Hermanos, por tomar decisiones arrebatadas sin consultar a Dios, hermanos, se han perdido la bendición de poder servir a Dios, ¿verdad? Como Él quisiera, como Dios quisiera. Por decir que sí, por decirle que sí a su patrón, a su jefe, sí yo voy, sí yo lo hago, sí yo me quedo. Pero ¿y la familia y mi relación con Dios y mi vida espiritual qué? Por eso cuando se presenten esas oportunidades en el trabajo, no nos carguemos sin consultar a Dios, hermanos. Que no necesariamente todo eso viene de parte de Dios. Amén. A lo mejor una enfermedad, ¿verdad?, que podemos estar trayendo, que a lo mejor ahí tenemos tiempo. Eso también nos puede cansar o agotar y pensar que Dios no nos quiere sanar o que Dios no nos escucha, no lo sé. Hermanos, todas esas ideas de que Dios no quiere contestar una oración, de que porque no nos quiere o que Dios se olvida, no viene de parte de Dios. Antes de querer solamente solucionar el problema o que Dios quite todo, tenemos que tener la actitud de preguntarnos qué es lo que Dios me quiere enseñar en este momento, con esta enfermedad, en esta etapa, en esta situación, en esta circunstancia, en esta pérdida o en esta ganancia, no lo sé. Pero a veces se nos olvida que Dios usa todo, hermanos. Y va a usar todo lo que tenga que usar para formar su carácter en nosotros. Así que a lo mejor si hemos tenido algún malestar en el cuerpo, que a lo mejor eso nos ha querido generar una especie de cansancio o frustración, llevémoslo a Dios en oración. Señor, pues yo no sé, tengo esto, yo no sé qué es, o si sé qué es, no lo sé. No he tenido sanidad, pero yo no te voy a dejar de adorar por esto. Aquí está mi vida, aquí están mis fuerzas, aquí está mi corazón para ti. Yo solo te ruego que me ayudes a permanecer fiel a ti, que esto no sea un impedimento para seguirte o para servirte. Es muy fácil tirar la toalla, hermanos, cuando no vemos lo que queremos, o cuando Dios no hace lo que queremos que haga, o cuando no hace lo que esperemos que se supone que Él debería hacer. Porque a veces es fácil decirle a Dios qué queremos, qué necesitamos y qué esperamos que haga para luego nosotros, ¿verdad?, querer hacer. Pero es al revés. Nosotros siempre tenemos que estar dispuestos a estar fieles a Él, a pesar de lo que podamos tener o no tener, ¿verdad? Porque Él es fiel a nosotros. Él vino a vivir la vida que nosotros no podíamos vivir y a morir en nuestro lugar. Por eso no podemos estar condicionando a Dios en nuestra vida. Amén. Bueno, ¿qué más? Pues pueden ser preocupaciones internas. Sí sabía, bueno, ya lo mencionamos una vez, pero a veces vivimos demasiado preocupados. Demasiado preocupados. Se han hecho muchos estudios que del 100% de las cosas que preocupan a las personas, solamente sucede, fíjese, el 10%. Solo el 10%. Todo lo demás sucede en la mente. ¿Qué es lo que dice ese estudio? Que muchas veces las personas sufren más, o sufrimos más, diré el otro, ¿verdad?, con lo que nos imaginamos que con lo que realmente sucede. No es casualidad que, ¿verdad?, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dijera: no se afanen, ¿verdad? Den gracias a Dios en todo y por todo, aunque no lo entendamos todo, porque ¿quién lo entiende todo? ¿Quién lo sabe todo?
¿Quién tiene todas las respuestas humanamente de las personas aquí? Un hombre, una persona. ¿Quién puede? Nadie. Solo Dios tiene todas las respuestas. Y ya están ahí en su palabra, ¿no? Entonces, hermanos, vivir demasiado preocupados por qué va a pasar mañana, cuánto me van a pagar, dónde. Nuestra tarea más importante es dedicarnos a vivir las verdades de Dios y su palabra. ¿Cuáles son las áreas en las que Dios está tratando conmigo, en mi carácter, mi paciencia? A lo mejor tengo problemas de ira, a lo mejor suelo ser a expresarme de forma no muy bien, ¿verdad? Muchas cosas, malos hábitos. No sé, hay muchas cosas que Dios quiere tratar con nosotros, pero estamos tan preocupados por otras cosas que no nos damos el tiempo para que su carácter sea formado por nosotros. Y perdemos y desperdiciamos el tiempo que Dios nos da en cosas que no trascienden, hermanos, a la eternidad, en cosas que no valen la pena. ¿Cuánto tiempo a veces no perdemos en afanes, en distracciones, en preocupaciones que pudimos haber usado para pasar en la palabra de Dios, meditando en su presencia, en oración? Qué triste, de verdad, sería que el día de mañana nuestra familia sea el producto de la cultura del mundo y no de la obra de Dios, porque nosotros estamos tan afanados, tan preocupados por otras cosas. Que si mi carro, que ya quiero comprarme otro carro y voy a trabajar más, que quiero cambiarme de casa porque no sé qué. Bueno, y Dios y su palabra, ahí bien, gracias. No, hermanos, no dejemos que las preocupaciones le roben el tiempo a Dios. Amén. Entonces, estas cosas nos desgastan poco a poco hasta que un día ya no podemos más. Y es por eso que muchos se desesperan y terminan desertando, terminan abandonando los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque le dieron más importancia a otras cosas y no a vivir la palabra de Dios y no a confiar en la palabra de Dios. Hermano, es que yo ya tengo 10 años. ¿Y cuántos años pasó el pueblo de Israel dándole vueltas al desierto? ¿Se acuerdan? ¿Cuántos? 40 años. ¿De quién fue la culpa ahí? Dios quería que pasaran, no, eran 11 días nada más de camino, pero ellos tenían algo en su corazón. No había agradecimiento, no había un corazón, ¿verdad?, genuino. Y hasta que no lo renunciaron a eso, no iban a poder entrar. Y como nunca lo hicieron, no entraron. 40 años, hermanos, 40 años. Muchas veces, fíjense, no es lo mismo que algo sea complejo a que algo sea complicado. Son dos cosas diferentes. Claro que la vida cristiana, nuestra vida espiritual puede llegar a ser compleja, pero lo que a veces pasa es que nosotros la complicamos de más cuando nos resistimos a obedecer la palabra de Dios, cuando nos resistimos a rendir lo que Dios ya nos ha dicho que rindamos. Y ahí podemos estarle dando vueltas al desierto como el pueblo de Israel, perdiendo el tiempo y no crecer, no madurar. Imagínense que una persona de, no sé, unos 60 años, bueno, 50 años, se vistiera con un pañal, ¿verdad?, y con un biberón, y hiciera berrinches. ¿Cómo se miraría? Hasta nos diera risa, ¿no? Porque nunca se hace lo que quiere, porque no le gusta que lo regañen, que le llamen la atención, porque nunca se equivoca, porque nunca reconoce. Pues a veces así estamos, hermanos. Dios está diciéndonos, hijo, hija, ya es tiempo. Y nosotros así, no, Señor. No reconocemos cuando Dios nos confronta, no le damos. Pero bueno, el Señor va a seguir siendo fiel a su palabra, a traer esa palabra. No dejemos entonces que esas cosas, hermanos, mermen nuestra vida y nos agoten. ¿Qué más? Bueno, expectativas irreales de uno mismo. Fíjense, Elías esperaba un cambio inmediato en Israel después del milagro en el Carmelo, pero nada cambió. A veces sentimos que deberíamos de ser más fuertes, ¿no? O a veces creemos
que nunca deberíamos caer o que nunca podemos caer. A veces nos comparamos con otros hermanos, ¿verdad? O a veces sentimos que deberíamos tener el control de todas las cosas. Todas esas, hermanos, son expectativas irreales. Y esas expectativas irreales son un peso que Dios nunca nos pide que carguemos. No, hermanos, debemos al contrario ser conscientes de que no podemos pensar que no podemos fallar, y debemos estar bien metidos en la palabra de Dios. No, ya soy cristiano, pues ya no me voy a enfermar, ya no voy a pecar, ya no me va a pasar nada. No, hermanos, no somos de piedra, no somos indestructibles, no somos inagotables. Puede llegar momentos de debilidad. No nos comparemos con otros hermanos, y no comparemos a hermanos con otros hermanos. Ay, ¿viste el hermano que andará metido, tiene un carro del año? Uy, pues quién sabe. No, hermano, pues Dios nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros por separado. A mí me va a pedir cuentas de lo que yo hice, lo que no hice, lo que dije, lo que no dije. El Señor no me va a decir, a ver, oye, ¿y qué hacía el fulanito? No, pues nunca, siempre se salía en la predicación, Señor, y quién sabe qué hacía. No me va a pasar eso. Me va a preguntar, yo voy a rendir cuentas de lo que yo hice aquí. Pero eso, hermano, pues se nos olvida, y nunca debemos caer en esas expectativas irreales. ¿Qué más? Bueno, cuando tenemos ciertas batallas, ¿verdad? Y ciertos conflictos que afectan en lo emocional. Elías estaba en una lucha interna, ¿verdad? Real. Y muchas veces esas guerras, esas luchas internas agotan el cuerpo y la mente. Y cómo eso lo podemos ver en nuestra vida cuando estamos luchando con tentaciones constantes. Cuidemos de los lugares que frecuentamos o las personas con las que comúnmente platicamos. Pueden ser compañeros de trabajo o incluso familiares, que nos pueden presentar o que pueden ser, ¿verdad?, propiciar ambientes que pueden llevarnos a estar, ¿verdad?, ofreciéndonos cosas que nos pueden hacer caer, o que estemos constantemente, ¿verdad?, en un ambiente que no agrade a Dios. A lo mejor dice, hermano, pues es que no hay trabajos cristianos. No, pero podemos orar para que Dios nos ayude a mantenernos fieles, y si es su voluntad, encontrar un trabajo donde no tengamos que estar rodeados de cosas, ¿verdad?, o alejarnos de compañeros que solamente se la pasan hablando cosas que no debemos nosotros participar. Pero, hermanos, si estamos luchando con una tentación, eso tenemos que tener mucho cuidado, porque si estamos constantemente nosotros yendo a ese lugar o con esa persona, tarde que temprano, hermanos, no somos indestructibles, podemos caer. Hay que alejarnos de todo eso. Cuando alguien tiene dudas o tiene miedo de algo, y regresamos a lo que decíamos al principio, hermanos, podemos tener momentos de debilidad, pero debemos permanecer, ¿verdad?, fieles al Señor en nuestra vida de oración. De ahí viene nuestra fuerza. Por ejemplo, los servidores que trabajan, ¿verdad?, ministerios hermanos, que tenemos la responsabilidad, que son muy demandantes, debemos entender que es una gran responsabilidad si estamos, ¿verdad?, sirviendo en un área y no estamos alimentándonos, no nos estamos empapando de la palabra de Dios. Si estamos, ¿verdad?, ministrando, si estamos sirviendo en algo, tenemos que estar bien nutridos, tenemos que estar bien llenos de la palabra de Dios. No podemos perder, ¿verdad?, el tiempo y desperdiciarlo en cosas que no nos van a ayudar para ser de bendición, porque nosotros que estamos en el servicio tenemos que ser como esos árboles que tienen fruto para que otros puedan alimentarse, frutos de Cristo, para que otros puedan alimentarse de ahí. Pero si nos ven que nosotros estamos siempre, ¿verdad?, de mal humor, que nunca queremos, ¿verdad?, nada, y que estamos ahí, no vamos a estar agradando a Dios y no vamos a poder servir a nuestros hermanos como Dios nos manda. Y eso también puede producir un cansancio, incluso cuando no lo reconocemos. Por eso, hermanos, Elías llegó a donde llegó no porque no creyera en Dios, sino porque le empezaron a faltar las fuerzas.
Y Dios, antes de cualquier otra cosa, comprendió su cansancio. Y antes de pedirle algo, lo atiende. Antes de hablarle, lo toca. Así que el cansancio que podemos llegar a tener no sorprende a Dios. El agotamiento no asusta a Dios. Y nuestros límites tampoco limitan a Dios. Vámonos para irnos hacia el final. Fíjense lo que pasó después de todo. Primer libro de Reyes, en capítulo 19 ahí mismo, pero en el versículo 5 al 8 vamos a leer. Fíjense. Dios vio la debilidad y el cansancio de Elías. Fíjense, primer libro de Reyes 19, versículos 5 al 8. Y fíjense lo que hizo. Porque bueno, Elías había servido a Dios y estaba sirviendo a Dios. Fíjense lo que pasó aquí, 5 al 8 dice: y echándose debajo del enebro se quedó dormido, y he aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Versículo 7: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Versículo 8: se levantó pues y comió y bebió. ¿Y qué pasó? Fortalecido con aquella comida, caminó, fíjense, 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Antes de cualquier otra cosa, ¿verdad?, lo que Dios hizo fue traer algo, ¿verdad?, que sustentó la vida de Elías. Dios lo atendió, fíjense. Primero, ¿verdad?, le trajo la comida, ¿verdad?, las veces que vemos que le trae la comida. ¿Y qué pasó después? De que comió y ya estuvo fortalecido, Dios, ya que tuvo la fuerza y que se recuperó, Dios lo envía, lo manda a otra parte. A veces lo más espiritual que podemos hacer, hermanos, es entender que si estamos cansados tenemos que reconocerlo y hay que acercarnos, porque no estamos solos. Hermano, pastor, puede orar por mí. Mire, me siento cansado, me siento frustrado en mi casa, en mi familia, las cosas, muchas cosas, no sé, cada quien, ya el Señor lo guíe. Estoy desesperada, no lo sé. Ayúdeme. No he podido encontrar un reposo, un descanso. Bueno, y ahí Dios, ¿verdad?, claro que usa a sus hijos, a sus siervos para poder ayudarnos. Muchas crisis espirituales se agravan porque descuidamos lo básico, hermanos. Elías, pues aquí tuvo miedo y se fue y bueno, se escondió. Pero Dios no empezó a recriminarle eso primero, ¿verdad? No le dio una profecía, no le dio una exhortación, ni siquiera le habló, sino que su ángel lo atendió para que primero durmiera y comiera, porque un alma cansada no puede sostener un cuerpo agotado, y un cuerpo agotado no puede sostener un alma herida, hermanos. El cristianismo, hermanos, no es solamente ritualismos o cosas así al aire nada más, de venir y que si tenemos nuestra Biblia ya somos, ¿verdad?, inmunes a todas las cosas. No, Dios conoce nuestros límites físicos, porque pues Él mismo nos creó, Él nos diseñó. En ese momento Elías no necesitaba una revelación, necesitaba primeramente tomarse un tiempo para descansar. Entonces Elías duerme, el ángel de Dios lo toca, lo sustenta y le da nuevas fuerzas. Ahí en ese momento no hubo un reproche, no hubo un reclamo y no hubo ninguna exigencia. Solamente Dios se encargó de cuidarlo y de atenderlo. Y después, fíjense, ¿pero por qué hace Dios eso? Porque un cuerpo agotado, con las fuerzas al límite, nuestra naturaleza carnal nos gana, y eso nos impide discernir bien la voz de Dios. La fatiga física afecta muchas veces, ¿verdad?, la claridad espiritual. El agotamiento emocional puede nublar nuestro discernimiento. Y también, hermanos, no cuidarnos como debemos hacerlo puede afectar nuestro cuerpo, nuestra alimentación, también puede afectar el ánimo y la mente. El estrés, hermanos,
el estrés continuo puede también mantenernos todos débiles. Elías creía cosas que no eran ciertas, porque luego lo vamos a leer más, ahorita lo vamos a leer este versículo. Solo yo he quedado, le dijo a Dios, pero Dios le dice que no había quedado él. Y parte de esa distorsión era el efecto de su agotamiento total. En este punto, ¿verdad? Vemos cómo a veces nos podemos llegar al límite, pero Dios nos va a atender primero. Elías tuvo que tener un tiempo de recuperación. Dios, hermanos, no aceleró la sanidad de Elías, porque primero durmió, luego comió, luego volvió a dormir y se levanta. La recuperación, ¿verdad? Tomó un tiempo, pero al final Dios estuvo ahí para sustentar a Elías. A veces lo más difícil, lo más espiritual, hermanos, como dije al principio, que podemos hacer, no es creer que nosotros tenemos las fuerzas para todo, sino darnos el tiempo para detenernos si estamos cargando con muchas cosas y pedirle a Dios que nos dé las fuerzas. Eso no es falta de fe. Muchas veces estamos cansados y tenemos que reconocerlo y que pedirle a Dios que nos dé las fuerzas. Y cuidar, ¿verdad? ¿Cómo estamos? ¿Qué estamos haciendo para cuidar nuestro templo? Porque si estamos mal alimentados, si estamos no estamos cuidándonos como deberíamos, eso puede mermar nuestro servicio. Dios con Elías nos muestra que Él no ignora nuestra humanidad, no exige lo que nuestras fuerzas no pueden dar. Él sabe cuándo necesitamos, ¿verdad?, ese descanso. Pero eso tenemos que, en nuestra comunión con Dios tenemos que entenderlo. Eso es un recordatorio para todos. Hermanos, no somos una máquina imparable. Somos la creación de Dios que de verdad nos diseñó, y que pues tenemos límites. Nuestro tiempo, ¿verdad? El ritmo en que hacemos las cosas sí importa. Y Dios quiere que aprendamos a tener un ritmo sano en todas las cosas que hacemos. No nomás desgastarnos por desgastarnos. Pero fíjense lo que pasa. Vamos a leer el versículo 9 al 14. Y fíjense lo que pasó aquí. Como ya después de todo eso, y con esto cerramos. Ya después de todo eso, fíjense, ya después lo que Dios sí le dice a Elías. El capítulo 19, versículos 9 al 14. Fíjense lo que pasa ahí. Porque Dios confronta nuestras vidas. ¿Cuántos saben eso? Pero no va a alimentar nuestro agotamiento. Fíjense lo que dice ahí, Primera de Reyes, en el 19 mismo, pero en el versículo 9 al 14, lo que estuvo pasando. Cómo después de lo que Dios lo sustenta y cómo lo guarda y cómo lo alimenta y cómo ya Elías se recupera. Entonces fíjense lo que pasa aquí. Y ahí se metió a una cueva donde pasó la noche, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Después de ¿qué fue lo que pasó? Pues estaba cansado, tenía miedo, estaba escondido, pero primero Dios lo sustenta. Y después de eso, Dios le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Entonces él respondió en el 10: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida, le dijo. Versículo 11, él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí que Jehová pasaba, y un grande poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras él un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo: ¿qué haces aquí, Elías? Y volvió a responder en el 14: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel se han alejado de tu pacto y han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y el 15, y dijo Jehová: ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria.
Bueno, Dios, Elías le dice que ha sido muy celoso, que ha trabajado, ¿verdad? Pero que también ve que el pueblo se había alejado, que había abandonado el pacto y que había derribado los altares de Dios, y le dijo que había quedado solamente él y le querían quitar la vida. Pero bueno, él cree algo que no es verdad, que solo había quedado, pero más adelante vemos que no estaba solo, había otros 7,000 más. La depresión y el cansancio pueden distorsionar la realidad, hermano. Cuando nos cansamos, nuestra mente no es nuestra mejor consejera. Dios nos muestra muchas veces que debemos corregir cosas en nuestra vida que alimentan el agotamiento. ¿Cuáles son esas cosas que pueden estar alimentando el agotamiento en nuestra vida? Porque Elías le dice que, ¿verdad? Él estaba solo, que no había nadie más. Pero ¿cuáles son esas cosas que pueden estar alimentando el agotamiento y pueden estarnos haciendo, y eso puede estar provocando que tengamos imágenes incorrectas de la realidad, de lo que realmente está pasando? Porque la depresión y el cansancio van a distorsionar la realidad de las cosas o de lo que vemos. Vamos a magnificar lo negativo, vamos a ignorar lo que Dios sí está haciendo, y vamos a ver más lo que nos duele, y vamos a minimizar lo que verdaderamente nos sostiene. Vamos a generalizar cosas como nadie me apoya, nadie me ayuda, estoy solo, siempre me pasa lo peor y nada funciona. Nos vamos a aislar, y el aislamiento, ¿verdad?, puede hacernos creer mentiras internas. Una mente cansada no piensa con claridad, hermanos. La mente herida crea historias que no son verdad, y la mente aislada cree en conclusiones equivocadas. Y estas conclusiones terminan moldeando una manera de vivir incorrecta delante de Dios. Vámonos a la conclusión, a la aplicación. Hermanos, Dios no podía enviar a Elías a hacer algo porque estaba cansado. ¿Por qué? Bueno, porque si mis pensamientos son falsos, mis decisiones van a estar equivocadas. Por eso Dios le preguntó 2 veces a Elías, ¿se acuerdan? ¿Qué haces aquí? Le hace la misma pregunta. Dios quiere que Elías vuelva a escuchar lo que estaba diciendo él mismo, para ver si había entendido y había mirado la mentira que había estado creyendo. Elías le repitió lo mismo a Dios, pero no se había dado cuenta que no eran así las cosas. El cansancio que tenía, ese cansancio no lo iba a curar con más trabajo, sino con la palabra de Dios. A veces la solución, hermanos, no es hacer más, porque a lo mejor estamos haciendo algo, sino escuchar mejor. Dios quiere acallar el ruido del agotamiento que se produce en nuestro interior. Porque antes de enviar a Elías de regreso al ministerio, a volver a hacer lo que tenía que hacer, Dios corrige primero la mentira que él estaba creyendo y que se estaba convirtiendo en identidad. Y Dios le hace ver a Elías que él no estaba solo, que él estaba aquí y que su obra seguía y que todavía tenía planes con él. No había acabado ahí, pero Elías no iba a poder servir a Dios si seguía dejando que el cansancio y el agotamiento lo gobernaran, que esas ideas que él tenía lo alejaran y le hicieran creer que Dios no estaba con él. Pero Dios le hizo ver que no era así. El cansancio, hermanos, no siempre es falta de fe, es parte muchas veces de una vida demasiado cargada de cosas, hermanos, y tenemos que tener cuidado. ¿Qué son esas cosas que nos pueden estar agotando, que pueden estar generando un agotamiento y que nos pueden estar afectando en nuestra vida con Dios? Antes de buscar una palabra
¿verdad? Una revelación nueva, veamos qué es lo que estamos haciendo verdaderamente con lo que ya Dios nos ha dicho. Tenemos que aprender a detenernos un poquito y a escuchar a Dios en medio del ruido. Reconocer las ideas que a veces están en nuestro interior que nos pueden estar desgastando. Y dejar que Dios nos restaure antes, ¿verdad?, de perder la dirección. Es como un celular que puede tener las mejores funciones, ¿verdad? Pero si la batería está al 2%, aunque tenga lo mejor, la mejor cámara, lo que sea, si su batería está al 2%, no va a servir para nada. No es que esté dañado, no es que esté malo, solamente que está descargado. Y así estaba Elías, y a veces así estamos, hermanos. La solución no es tirarlo al celular, ¿no? Es conectarlo a la fuente, ¿sí o no?, correcta, para que se recargue. Elías no fue restaurado por su fuerza, sino por la presencia, el cuidado y la voz de Dios. Y el mismo Dios que buscó a Elías en su agotamiento, hoy te busca a ti hoy. Y por eso, hermanos, vamos a reconocer, mientras nos ponemos de pie, esas áreas que podemos tener que nos están agotando. Puede ser una petición, algo que le hemos pedido a Dios por mucho tiempo, que a lo mejor no vemos la respuesta. Puede ser que no hemos entregado a Dios, no hemos confesado un pecado. Puede ser. Cuando Dios, hermanos, sana nuestro corazón, podemos andar por la dirección correcta. Cuando Dios calma nuestra alma, podemos ver claramente. Cuando Dios nos restaura, nos envía, ¿verdad?, nos da fuerzas para poder cumplir con el propósito que Él tiene para nosotros. Así que a lo mejor si te has sentido cansado o frustrado o agotado o agotada, hoy es un buen momento, este es un buen momento para reconocer delante de Dios que a lo mejor nos hemos cansado, que nuestras fuerzas están al límite, o que estamos al límite y que sentimos que no podemos avanzar o dar un paso más. Tal vez nuestra fe se ha estado debilitando por esa falta de comunión con Él, y no tenemos la motivación, ¿verdad?, para avanzar, para caminar, y hemos dejado que el agotamiento, que el cansancio nos hagan hacer creer cosas de Dios que no son ciertas, o cosas de nosotros que tampoco son ciertas, o cosas de nuestros hermanos aquí en la iglesia que no son ciertas, o lo que sea. El enemigo es muy astuto y por ahí empieza, por la mente, por las dudas, por el engaño. No sé, cualquiera que sean esas cosas, hermanos, vamos a entregárselas a Dios. Y vamos a pedir que nos ayude, y si necesitamos de sus fuerzas, de su alimento, de su cuidado y de su sustento, que nos lo conceda para poder retomar verdaderamente, si es que lo hemos dejado, el camino como lo debemos vivir. Porque muy ciertamente, hermanos, Dios quiere hacer algo en nuestra vida. Dios quiere hacer algo en tu vida. Hay un propósito por el cual tú y yo estamos aquí. No es casualidad. Dios quiere hacer algo en ti y a través de ti, a través de mí. Pero si estamos cansados, si estamos agotados, si estamos frustrados, si estamos estresados, si estamos desgastados, si estamos al límite, Dios no lo va a hacer así. Primero tenemos que reconocerlo, tenemos que recuperarnos, dejar que Él nos dé su descanso, su fuerza, y ya después vamos a poder servir bien. Amén. ¿Por qué no me acompaña a hacer una oración? Vamos a estar entregando este tiempo y vamos a reconocer delante de Dios. Amén, oremos. Padre, te damos gracias en esta tarde una vez más por tu palabra, por tu misericordia, por tu amor. Hoy queremos reconocer delante de ti, Padre, que puede ser que hemos cargado con algo por mucho tiempo.